Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, bienvenidos al episodio 149 del podcast Cuando tu hijo es diferente. Hoy vamos a hablar de la hoja de ruta tras el diagnóstico. Uno de los fallos más graves de la atención a las familias durante y tras un proceso de diagnóstico clínico es la falta de orientación sobre abordajes tanto educativos como terapéuticos como psicosociales para ayudar a nuestros hijos a desarrollarse y a realizar su potencial independientemente del grado, de la severidad o del perfil específico que se dé. De esto ya hablaba en el post más popular de mi blog, al que puedes acceder, por cierto, en mauimoreno.com/blog, que tituló El día D por lo de diagnóstico y en el que yo decía: del día que recibimos el diagnóstico no recuerdo nada más que la pediatra y la logopeda nos hablaban bajito, casi en susurros, como si nos estuvieran intentando hipnotizar o tal vez intentando no romper el embrujo en el que habíamos caído. No hubo lágrimas, ni nervios, ni ataques de ningún tipo, tan solo silencio, un silencio sepulcral. Para mí, el D-Day, el día D, fue el día en el que me empujaron por ese portón que ya estaba abierto de par en par y lo cerraron detrás de mí sin miramientos. ¡Hala! Ahí te quedas, guapa. Arréglatelas sola. Y efectivamente, desde el silencio más aterrador y la indicación de la puerta por donde salir, hasta todo tipo de comentarios desafortunados e injustificables, tipo este niño nunca va a hablar, o haceros a la idea de que no va a poder, lo que sea. Los profesionales de turno suelen hacer daño, ya sea por omisión o por acción. Imagino que desde su perspectiva ellos ya han hecho su trabajo, que es darte o no un diagnóstico, y básicamente se lavan las manos a partir de entonces. Y quiero recalcar que no estoy criticando de manera absoluta y general la calidad profesional o personal de los profesionales médicos y terapéuticos que hacen los procesos de diagnóstico clínico. Estoy criticando sin reparos y sin reservas la falta de protocolos para dar orientación posterior a un diagnóstico a las familias. Que lo haga la misma persona o que te derive a otro servicio de atención no es el punto. El punto es que en la grandísima mayoría de los casos no lo hace nadie. Nadie da orientación. Sencillamente no hay orientación posterior a un diagnóstico. Y cuando la hay es solo de tipo administrativo. Contacte usted con el centro de atención X o aquí tiene la información para pedir ayudas por discapacidad. O directamente te dicen que te leas tal libro. Señores, eso no vale. Eso no vale porque en neurodivergencias como el TEA, el TDAH y las múltiples excepcionalidades son diferencias del neurodesarrollo muy complejas, mucho. En muchos casos hay coocurrencias y también en muchos casos no son derivadas a especialistas, sino que se achacan simplemente al diagnóstico. Y esto no es así, ni es ético ni es justo para la calidad de vida de nuestros hijos. Además, la ciencia está aprendiendo a la par que las familias y hay un gran cambio de paradigma que la grandísima mayoría de profesionales o no conocen o no tienen en cuenta. Y es un cambio de paradigma que nos anima a todos a nivel social y a nivel médico y terapéutico y a nivel familiar a dejar de ver el autismo, el TDAH como un trastorno solo. Ante este panorama tan desolador, para ser franca, en el episodio de hoy lo que te quiero es sugerir o darte
mi propia hoja de ruta para entender, comprender y acompañar a nuestros hijos después de un diagnóstico. Se basa en mi propia experiencia, claro, pero también en todo lo que he ido aprendiendo de los diferentes profesionales con los que he consultado a lo largo de los años. Antes de hablar de cada ámbito o de cada señalización en este camino, quiero insistir en que no hay que hacer todo al mismo tiempo. De hecho, no se puede hacer todo al mismo tiempo y es contraproducente. Yo lo veo como una pirámide. No nos podemos saltar ciertos aspectos sobre los que se basan los siguientes porque corremos el riesgo de que todo se empiece a tambalear. Por ejemplo, hay muchas familias que se obsesionan con el tema del habla, de que los hijos hablen, pero cuando hay desafíos como autolesiones o comportamientos agresivos o dificultades gastrointestinales severas, tenemos que empezar por ahí primero. Entonces, las señales en esta hoja de ruta son 8. Seguridad y calidad de vida, 1. 2. Regulación emocional y sensorial. 3. Co-ocurrencias, si las hay. 4. Atención conjunta y conexión. 5. Comunicación. 6. Apoyos terapéuticos si son necesarios. 7. Apoyos y adaptaciones escolares. Y 8. Octavo, reuniones y organización en casa y entre los adultos responsables. Así que vamos una por una. La primera, seguridad y calidad de vida. ¿De verdad te lo tengo que explicar? Si tu hijo se da golpes, se autolesiona, da golpes a los demás o sale corriendo en los ámbitos públicos, tenemos que empezar por ahí, por su seguridad vial o por su seguridad, ya sea en ciertas circunstancias, ya sea para evitar autolesiones. El cerebro humano no puede aprender ni ampliar su repertorio de habilidades, sean las que sean, si no se siente seguro, si no estamos seguros. No sirve de nada empezar con enseñarle el abecedario o los colores a tu hijo si no está seguro o si no tiene calidad de vida. Y en estados permanentes de estrés y de ansiedad elevada, nuestros hijos no están en condiciones, como no lo estaríamos tampoco nosotros, de aprender nada. A menudo la autolesión, los comportamientos disruptivos o escapatorios y evitativos son la punta del iceberg y hay que buscar por debajo para entender lo que puede estar contribuyendo a esos comportamientos. Y este es un tema muy complejo que, francamente, ni la mayoría de psiquiatras ni neuropediatras están aún en condiciones de entender plenamente. Pero tiene dos vectores importantes de investigación, ¿vale? Entender todo esto que hay debajo de la punta del iceberg. Por una parte, si hay co-ocurrencias que son significativamente importantes, y por otro lado, la regulación sensoemocional, ¿vale? Sobre el tema de la agresividad, en concreto, tienes el episodio 96. Así que vamos con esta segunda señal en el camino, que sería la regulación emocional y sensorial, y también voy a hablar de las co-ocurrencias o comorbilidades en el punto número 3. Estos dos puntos pueden ser en paralelo y en muchos casos deben de ser en paralelo. Sobre la regulación emocional y sensorial, te recuerdo que somos seres sensoriales y emocionales. Nuestro cerebro es el órgano que filtra lo que percibimos tanto de fuera como de dentro y que da lugar a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y, claro que sí, a nuestros comportamientos. Si tu hijo o hija neurodivergente percibe sonidos, por ponerte un ejemplo, que tú no, y que además le causan irritación porque los percibe de una manera intrusiva, desgastante o incluso porque le provocan dolor físico, tú y todas las personas que estáis al cargo de o que entráis en contacto con tu hijo tenéis que investigar, tenéis que conocer esto y tenéis que poner los medios para mitigarlo. Esta es nuestra responsabilidad. Las personas neurodivergentes tienen perfiles sensoriales diferentes a los neurotípicos por diferencias innatas, morfológicas y de procesamiento en su cerebro. De todo esto puedes aprender más en los episodios 76 con Llanos Ruiz, el 78 con Dafne Santana
el 105 sobre el currículum de las zonas de regulación y el 114 sobre tu propia gestión emocional, porque esto es igual de fundamental que la de tu hijo. Tu regulación emocional y sensorial a la par que la de tu hijo. Así que vamos al tercer punto, a la tercera señal en el camino, en esta hoja de ruta, que sería el tema de las coocurrencias. Pero antes también recordarte que la gestión emocional y sensorial empieza desde que nacemos y que no hace falta que tu hijo o hija hable para empezar a apoyarle con esto. Y este área de la regulación y del conocimiento sensorial, del perfil sensorial de nuestros hijos, es una de las piezas que nos solemos saltar, sobre todo cuando no hay comportamientos disruptivos en la actualidad para tu hijo o hija, y que luego muchas veces nos viene a morder más adelante. Así que fundamental entender el perfil sensorial de nuestros hijos. Ahora sí, vamos con ese tercer punto, que son las coocurrencias o las comorbidades, mejor dicho. Antes se hablaba más de comorbidad. Implica esto que hablamos de neurodivergencia como si fuese una morbidad, es decir, una enfermedad, y no es el caso. Por eso se utiliza más la palabra coocurrencias. Entonces, hay mucha heterogeneidad en la comunidad neurodivergente. Algunos de nuestros hijos hablan, otros no, otros han tenido retrasos en el habla, pero bueno, se han adelantado. Algunos de nuestros hijos tienen dificultades intelectuales, cognitivas, otros no, incluso otros pueden tener altas capacidades intelectuales. Algunos de nuestros hijos tienen coocurrencias que les afectan significativamente a su calidad de vida. Y estas pueden ser trastornos del sueño, trastornos de procesamiento sensorial, epilepsia, disfunciones gastrointestinales, y otros, como mi hijo a día de hoy, pues no tienen estas coocurrencias. Y aquí simplemente te recuerdo que hay que buscar los abordajes pertinentes para mejorar, aliviar o incluso sanar coocurrencias. Hay que hacer todo lo posible para mejorar la calidad de vida y la salud de nuestros hijos. Pero, ojo, a caer en la trampa mental de pensar que son curas. Las neurodivergencias no son enfermedades y no se pueden curar. Los trastornos gastrointestinales, por ejemplo, son trastornos y, una vez identificadas las causas, se pueden mejorar sustancialmente o incluso eliminar. Y a veces se requiere de medicación. Ojo, la coocurrencia, no la neurodivergencia en sí misma, es la que puede necesitar de medicación. Por ejemplo, si le quitas el gluten a tu hijo y tiene intolerancia, pues vas a ver una mejora sustantiva de muchos comportamientos en tu hijo porque había una disfunción biológica. Si le quitas el gluten a tu hijo, pero tu hijo no tiene intolerancia al gluten, pues realmente no has cambiado nada, pero puedes caer en inflexibilidad por tu parte y en problemas asociados a dietas limitadas por tu hijo o para tu hijo, de su parte. ¿Vale? Así que tienes más información sobre la parte alimentaria en el episodio 78, que te recomiendo muchísimo, y sobre todo el tema polémico de las causas y los culpables y las supuestas curas en el episodio 85. Seguimos adelante en esta hoja de ruta y en el cuarto lugar te quiero hablar de la atención conjunta y la conexión. Porque a menudo empezamos por el habla, por querer que nuestros hijos hablen, y es una obsesión comprensible, pero hay que prestar atención antes a precisamente la capacidad de atención conjunta y de conexión. Y aquí no solo le toca a tu hijo neurodivergente, sino que te toca también a ti. Te toca también a ti estar pendiente y fomentar esos momentos de conexión, incluso previos al habla o a la comunicación de otra manera. Y para resumir en este tema, te diría que los dos objetivos principales para conseguir esta conexión, para conseguir fomentar esta conexión con tu hijo son: número 1, aprovechar los intereses naturales de tu hijo, los que ya tiene, los que intrínsecamente le interesan a él o a ella. Y 2, entrar en un mundo compartido con tu hijo o hija. Y yo sé que esto a veces se dificulta precisamente, pero te recuerdo que tienes más información sobre esto en el episodio 48 del podcast
en el 61, donde hablo con Anabel Cornago, y en el 104 sobre lo que realmente es más importante para tu hijo a nivel de conexión. Y ahora sí, llegamos a ese quinto punto, a esa quinta señal en el camino, que es la comunicación. Y sobre este tema, simplemente te quiero recalcar que comunicación va más allá de hablar y que debemos enfocarlo de manera más amplia y no solo restringirnos a que nuestros hijos hablen. Te remito a los episodios 79 con la logopeda Susana Reira y al 122 con la logopeda Josefina Gibbons, que nos habla específicamente sobre comunicación alternativa y aumentativa. También te remito al episodio 52 sobre apoyos visuales, que son parte de nuestros esfuerzos para acompañar y para fomentar la comunicación, ya sea hablada o no, de nuestros hijos, la comunicación y la comprensión del entorno social con nuestros hijos. Y en ese episodio 52 hablo con María Elena del Río. Y el 71 sobre el tema específico del bilingüismo. Y ahí hablé con la logopeda Ana María Jaramillo. Recuerda que todo comportamiento es comunicación y por lo tanto todo lo que nuestros hijos hacen o dejan de hacer es una oportunidad para trabajar su capacidad de comunicación efectiva y nuestra capacidad de comprensión de sus motivaciones y de sus necesidades. Así que ahora pasamos al punto 6, que son apoyos terapéuticos si son necesarios y cuándo son necesarios. Porque de nuevo, muchas veces empezamos por aquí y lo primero, hay que tener muy claro las prioridades. No se trata de lanzarse de cabeza a hacer logopedia si tu hijo está constantemente desregulado. En ese caso, sería más importante, sería fundamental, acudir a una terapeuta ocupacional especializada en regulación sensorial para realizar un perfil sensorial y eso sería una prioridad mayor, ¿de acuerdo? O sea que apoyos terapéuticos, sí, si tienes acceso a ellos, si te los puedes costear, genial, pero no quieras hacerlo todo al mismo tiempo, empieza por lo prioritario y muchas veces lo prioritario es que nuestros hijos estén regulados. Y de aquí pasamos al séptimo punto del que te quiero hablar, que son los apoyos y las adaptaciones escolares. Y aquí de verdad te animo a que repases o a que escuches los episodios 105, 106 y 107, que son una trilogía que yo misma hice sobre metodologías innovadoras en las escuelas y cómo suplementar las necesidades no cubiertas en el aula, ¿vale? También te invito a que escuches el episodio 81 con Karel Ineco sobre educación inclusiva y el 144 con Ana de Ramón de Doble Equipo sobre neuroeducación e inclusión escolar. Muy, 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 muy interesante. Y finalmente llegamos al octavo punto, que es el tema de la organización, de las reuniones, de la organización, de la planificación, de la puesta en común en casa entre los adultos responsables. Porque es un aspecto que solemos obviar, que hay que organizarse, que hay que organizar todo este camino complejo de los apoyos a nuestros hijos neurodivergentes. Si tienes las mejores intenciones del mundo, si tienes la suerte de poder contar con buenos profesionales, pero luego no tienes claridad sobre las prioridades, o sientes que las prioridades de tu hijo, por supuesto de tu hija, o sientes que estás sobrecargando a tu hijo o hija o a la propia familia con demasiados frentes abiertos, pues necesitas parar, sentarte y evaluar la situación actual. Y sobre todo esto tienes el episodio 125 en el que hablaba específicamente de hacer balance del curso escolar, que esto también es muy interesante de cara al punto 7 del que acabamos de hablar, pero también tienes el 113 sobre la reunión semanal que realmente no puede faltar en casa y el 70 sobre la organización diaria en la maternidad atípica. Así que después de estas 8 claves o estos 8, puntos, señalizaciones en el camino de la maternidad atípica, y te lo recuerdo: primero, seguridad y calidad de vida; segundo, regulación emocional y sensorial; tercero, investigar si hay coocurrencias; cuarto, atención conjunta y conexión; quinto, comunicación; sexto, apoyos terapéuticos si son necesarios y según sean necesarios; séptimo, apoyos y adaptaciones curriculares o escolares;
Y el último, que sería todo el tema de la organización de todos estos apoyos y de todos estos frentes entre los adultos responsables de casa. Así que, si has echado en falta algo, si crees que deberíamos de incluir alguna cosa más, o si también te sientes bloqueado o bloqueada en alguno de estos puntos, me encantaría que siguiésemos la conversación. Ya sabes que me puedes dejar un comentario o una reseña allá donde hayas escuchado o visto este episodio. También te puedes poner en contacto conmigo en Instagram en @mindfulautismmama y por supuesto en mi web maguimoreno.com. Así que espero que este corto episodio de un tema que es muy complejo y que es obviamente muy único a cada persona, a cada hijo, pero espero que esta hoja de ruta te haya aportado valor y hasta el próximo episodio te deseo presencia contigo mismo, presencia contigo misma, presencia con tus hijos y una vida plena. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en maguimoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.